Bienvenidos al Observador Internacional, un programa que analiza al mundo desde el mundo. Muki Tenenbaum, su conductor, detendrá su deriva y compartirá con sus oyentes una página de su bitácora todos los días de 7 a 8 y por Radio High. Buenos días a todos, hola Muki, ¿cómo estás? Buenos días, Tati. Hoy lo tenemos a Luis enfermito. Oh. Así que le mandamos un abrazo y un saludo desde acá. Así es. Al pobre Luisito. Y bueno, lo tendremos seguramente mañana, ¿no? Esperemos, sí. Qué bárbaro, se enferma siempre el fin de semana. El otro día también le pasó lo mismo, pobre. Y bueno, fin de semana es bravo. Es que este clima, Muki. Aparte no hay observador internacional, lo único que puedes hacer es ir al Facebook. Claro. ¿Entendés? Entonces hay como una sensación de falta, crea una ansiedad, sí. Uno no duerme de noche y después a la mañana no se siente mal, ¿me entendiste? Sí, totalmente. La ansiedad, va a haber que catalogarlo, ¿no? Como una enfermedad nueva, la falta del observador internacional. Un TOC. Un TOC, sí. Bueno, empezamos hoy con una novedad que nos acaba de llegar hace poco. En manos del ISIS hay 3 grandes ciudades. Una en Siria, que es Raqqa, que es la capital del Estado Islámico en Siria. Mosul, que es una ciudad de 1 millón de personas en Irak. Y Faluya, que no está muy lejos de Bagdad y que es el lugar más cercano a Bagdad, la capital de Irak, a la cual habían llegado ISIS. Y bueno, hoy el ejército iraquí entró en Faluya. Y están luchando en las calles. El problema es que hay 50.000 habitantes que son virtualmente rehenes. Es decir, ISIS es capaz de empezar a ejecutar de a cientos o de a miles de personas como respuesta al hecho de la invasión en Faluya. Vamos a seguirlo de cerca, por supuesto. Es grave. Además, el ejército iraquí no viene con demasiado buen prestigio. Bueno, no le fue muy bien hasta ahora. Recordemos que fue el ejército iraquí el que abandonó las ciudades como Mosul, directamente la dejó y se fueron, y dejaron allá todas las armas, todos los tanques, todo. Eso es el motivo que ISIS pasó de ser un grupo terrorista que tenía camionetas a tener un ejército, entre otros motivos. Así que la batalla por Faluya empezó ahora. Y vamos a ver cómo va a terminar. Va a ser muy importante. Ya se está hablando de la caída del Estado Islámico, que los distintos ejércitos lo están logrando, y qué va a pasar después. Se espera que después, si llega a caer el Estado Islámico, vamos a ver actos terroristas en cantidades nunca vistas antes, porque sabemos de que hay miles de terroristas en Europa y en otros lugares del mundo, esperando la orden de ejecutar actos terroristas. Me parece que lo de Faluya puede llegar a ser un motivo para que veamos algún acto terrorista espectacular en manos de ellos. Recordemos que está la Eurocopa que se viene en en Francia, donde ya sabemos que en Francia hubo ya muchos ataques terroristas de ISIS, y supongo que vamos a ver cosas, desgraciadamente, en los próximos días, semanas, sino días, algo espectacular que ellos van a probablemente hacer. Está el Roland Garros, que se está jugando también en Francia, y bueno, vamos a ver. Recordemos además que se vienen las Olimpiadas en Brasil, y ese es un país donde lo que menos hay es orden. Copa América en Estados Unidos también. La Copa América, sí, pero en Estados Unidos, digamos que a mí me parece que tienen menos poder allá en Estados Unidos. Fue más difícil meter gente en Estados Unidos, aunque según Trump muchos de ellos se colaron vía la frontera mexicana. Pero sí, es cierto. A todo eso, el sistema de la ciudad de Los Ángeles ayer adoptó una ley que prohíbe básicamente casi todas las posibilidades de comprar armas después de lo que pasó en San Bernardino. Esa ley probablemente la Suprema Corte la va a tirar abajo porque el derecho a portar armas es constitucional en Estados Unidos, pero viste, como me molesta las ratas, mato los gatos. Entonces, eso es básicamente lo que hace. Si le prohíben a la gente normal que tenga armas,
Bueno, los que sí tienen armas se van a sentir mucho más seguros, y si hay un movimiento terrorista que está ahí intentando hacer algo, no me va a sorprender que si la gente no tiene armas no se va a poder defender. Y bueno, como digo, para matar a los ratones, para terminar con el problema de las ratas, uno mata a los gatos. Esto es lo que creo que está haciendo Los Ángeles, pero veremos ya. La otra noticia es una noticia mucho más preocupante para mí. Yo creo que es una noticia que nos tiene que preocupar mucho a todos. Y es el nombre, y recuerden este nombre, MCR-1. Este es la superbacteria que se descubrió en Estados Unidos, que es resistente al 100% de los antibióticos. Ah, bueno. Se hablaba ya de que iba a haber una superbacteria, que había quedado el último antibiótico, que se llamaba vancomicina, el único que podía luchar. El MCR1, hay un antes y un después. A menos que se encuentre otra forma de luchar contra bacterias que no sea antibióticos, la batalla esta la tenemos perdida. Vamos a ver qué va a pasar. ¿Ya lo encontraron en personas al virus? Sí, se encontró una persona, sí, en Estados Unidos. Y esto preocupa muchísimo. Pero no lo suficiente, porque la gente sigue hablando de estupideces como el calentamiento global y cosas que van a pasar dentro de 50 años, y el mar, y que va a subir, y que va a bajar, y que va a caer, y en vez de ocuparse de realmente un riesgo que corremos ahora. Es como el ébola, ¿sí? Sí. Ahora, hay que ocuparse de esto ahora. ¿Cómo nos vamos a ocupar? No sé, pero ya se veía venir, el tema de la resistencia a los antibióticos. Es un tema que tiene que ver también con el hecho de que la gente tomó antibiótico para cualquier cosa, y aun cuando no lo necesitaba. Después hubo como una línea de tratar de usar menos los antibióticos, pero es muy difícil para un médico que tiene una persona enferma con la presión, y él dice, bueno, ya está, firmo el papelito y ya está, me saco el tema de encima, ¿no? En la Argentina, donde se consiguen antibióticos sin receta, como también lo es en Italia y en México, en varios países, el problema no es menor ni mayor, increíblemente. Israel tiene, creo que el uso de antibióticos per cápita más alto del mundo, y también de Valium, también del Valium y de Rivotril y de ese tipo de cosas. Los israelíes y los judíos tenemos una tendencia cultural a la hipocondría un poquito. Digo tenemos, y vos viste que no solo por ser judío, sino por también ser miembro de la cofradía hipocondríaca. Leve, no tan fuerte, pero la tengo. Sabemos que tenemos ahí en el estudio, tenemos un gran representante de la hipocondría, también, y no sos vos. Ah, ¿sí? ¿En serio? Mirá vos. Y Luis no está, así que ya sabemos quién es. Es el mismo que nos va a hacer pasar hoy las canciones, la primera de Macedonia y la segunda de Irlanda, representantes una vez más en la Eurovisión, en nuestro ciclo de música de Eurovisión, que todavía le faltan varias canciones más. Me pregunta Ezequiel, el operador, que es la persona que resta, ¿qué hice? Me pregunta. Como hizo nada, no hizo nada. Piensa. Pero perdón, la hipocondría es simpática, ¿sí? No es algo, ¿viste? Yo tenía un amigo que yo le decía, che, se te ve un poco pálido, se iba al hospital. No, me imagino. Directo, Sí. Te ve un poco pálido, nada más, se iba al hospital. Pero se iba al hospital, Sí, te creo. Se agarraba el auto, se iba a emergencias y decía, estoy pálido. ¿Qué me pasa? Estoy pálido. No, sí, te creo, sí. No, pero repito, yo también soy un poco hipocondríaco, así que... Pero seriamente el tema del MCR-1, recordemos, MCR-1, vamos a escuchar de esto y mucho, como la gripe A cuando apareció y como las otras enfermedades, solo que esta es más seria, Este es un problema más serio. En México, en el estado de Tamaulipas, hay un jugador de fútbol que es jugador del equipo olímpico de México y juega en el Panathinaikos de Grecia. Fue secuestrado ayer a la noche, y como es un tipo muy famoso, salió toda la policía a buscarlo y finalmente lo encontraron y lo liberaron de manos de sus secuestradores. En México hay tantos, pero tantos secuestros. Hablamos del tema el otro día, ¿te acordás de Tati, no? Sí. Son decenas de miles, es decir, la gente secuestrada en cantidad. Yo no me refiero al secuestro a largo plazo, el secuestro express, no importa, el secuestro. Y no me refiero al secuestro virtual, en el cual lo único que se pierde es dinero y nunca vidas, pero en los otros secuestros se pierden muchas vidas
Y la verdad es que el gobierno de México no hace nada porque además la policía está en general involucrada en los secuestros. Y es un país que tiene un problema de corrupción endémico del cual no creo que tenga salida. Es un tema cultural, está a todos los niveles. Y el problema es cuando la corrupción lleva a la muerte de gente. A mí no me gusta ninguna corrupción, para que nos quede claro, ¿sí? Ni de un peso ni de un billón. Pero claramente cuando la vida de la gente empieza a correr peligro por la corrupción, es tocar fondo, ¿sí? Yo creo que es bastante embromado eso. Así que bueno, pero fue liberado Alan Pulido, pero no fue, claro, jugador de la selección, viste, salieron todos a buscarlo, dijeron, no, macho, con la selección no te metas. Claro. A este Fútbol, lo devolvés entero. ¿Cómo? A este lo devolvés entero. A este lo devolvés entero, sí, eso es lo que creo que le dijeron. Hay elecciones en Perú, recordemos la segunda vuelta entre Fujimori y Kaczynski, Fujimori la hija del ex dictador de Perú y Kaczynski el liberal. Está ganando por ahora ella, por muy poca diferencia, y va a haber un debate, creo que fue hoy, o ayer fue el debate, pero pasó algo muy curioso sobre el tema del debate, el último debate, y es que cada uno de ellos se quejó de la persona que viste que aparece en la pantallita chiquita haciendo señales para los sordomudos. Sordomudos, sí. Sí. No se debe decir más sordomudos, creo que se debe decir hipoacústicos o no sé qué otra palabra que hay que inventar para decir eso. Pero hay esa persona que hace las señales, el lenguaje de señales. Claro. Y bueno, cada uno de ellos dijo de que cada uno quiere su propio traductor de señales. Así que al final la comisión está en nuestro Facebook de ayer, el que quiera mirar el artículo es largo, pues es interesante, pero a dónde llegan los puntos de los debates, ¿sí? Que yo quiero mi intérprete, ¿no? Claro, que va a cambiar las cosas, dicen, o sea, dan a entender eso. Claro, hay que ver si se explican bien. Primero, ¿cuántos sordomudos hay que votan? ¿Sí? Claro. Yo me pregunto, ¿cuán importante es la historia? ¿Sí? Sí, es verdad, no hace la diferencia. ¿Cuántos sordomudos hay que votan? ¿Y cuántos miran debates realmente en Perú? Me parece que los números no dan, pero bueno, demuestra el nerviosismo, ¿no? La locura. Y bueno, además hay un tema, vos sabés que durante toda la Guerra Fría, es decir, entre Rusia, la Unión Soviética y Estados Unidos, había reuniones y las reuniones eran con intérpretes. Y había todo un sistema de intérpretes, cada uno traía su intérprete porque querían entender. El tema de los intérpretes no es un tema menor en diplomacia, a veces una palabra es importante. Y es increíble cómo, por ejemplo, tantos políticos en el mundo no hablan inglés. Gobernantes, es decir, a ver, tomemos el ejemplo de España. España, uno de los países más importantes del mundo económicamente, en Europa el cuarto país más fuerte, etcétera, y ningún primer ministro habla inglés. No habla Rajoy, no lo hablaba Zapatero, sí lo hablaba, Aznar hablaba inglés más o menos, pero hablaba, Felipe González no hablaba inglés, pero tampoco hablan francés, es decir, hablan solo castellano. Claro. Con todo el respeto al idioma castellano, ¿viste? Para conversaciones entre Venezuela y España, porque también, ¿no? Hay que ver si habla Maduro, también hace falta un intérprete para lo que quiere decir. Pero no hablan, es decir, cuando vos ves las reuniones del grupo de europeo, todas las personas hablan inglés, menos el de España, pero en muchos países del mundo no lo hablan. Cristina Kirchner no tenía la más mínima idea de hablar en inglés, no sabía una palabra de inglés. Bad information. ¿Cómo? Bad information, esa frase la sabía. Sí. ¿Cuál es bad information? Sí, bad information. ¿Qué quiso decir? No, que les estaba haciendo la entrevista, no me acuerdo de qué país, supongo que Estados Unidos, y hablaba de una inflación importante y ella le decía bad information, como que leyó mal, eso no era correcta. No, bad information, le dijo. No. Y realmente, y tampoco, por supuesto, Kirchner anterior, Duhalde tampoco hablaba inglés. Sí hablaba de la Rúa, habla inglés. Pero eso es como un patriotismo inservible, me parece. Me parece que quieren dar eso. Es la sensación. Escúchame, el idioma como arma arrojadiza en el tema nacional es increíble. Sí.
vos lo tenés, y hay un tema por ejemplo, los catalanes que ya hablan solo en catalán y se niegan a hablar en castellano, y todos hablan castellano, porque en Cataluña todo el mundo habla castellano, el 100% de la población habla castellano, por lo menos de los catalanes, los inmigrantes no tanto, ¿no? Sí. Pero hacer de eso, mira, hay países, Francia, por ejemplo, que prohíbe montones de palabras en inglés, las tiene prohibidas. España también, no se aceptan las palabras en inglés, aparte de las habla. La verdad que en España el nivel de gente que habla inglés es muy, muy chico, increíblemente para un país en Europa. Pero vos tenés un país como Holanda, que tiene un idioma holandés que es tan antiguo como el inglés, si no más antiguo incluso. Pero las universidades se enseñan en inglés porque entienden que los libros van a ser en inglés y no tiene ningún sentido enseñar en holandés. Claro. Entonces en las universidades en Holanda se enseña en inglés. ¿Y tiene algún problema con eso? ¿Son menos holandeses por eso? ¿Porque hablan otro idioma? No. ¿Desde cuándo el saber algo, escucha bien, el saber algo es un defecto? Tal cual. Sí. Pues eso. Sí. ¿Sí? Es agregar un conocimiento. Es como decir, ser orgulloso de no saber nadar. No entiendo. ¿La Claro. ignorancia tiene algún beneficio? Yo no conozco ninguno. Tal cual. La ignorancia militante, ¿sí? Ujú. Pues se trata de eso. Sí. Bueno, y hablando de idiomas, vamos a escuchar la canción de Macedonia. Ajá. Macedonia es una de las ex repúblicas que conformaban la antigua Yugoslavia, que eran Serbia, Croacia, Macedonia, Montenegro y Eslovenia, y la historia y Bosnia y Herzegovina. La historia de Macedonia es interesante porque Macedonia, cuando se independizó, Grecia se opuso a que use ese nombre. Bueno. Porque ellos tienen una zona que se llama Macedonia y eso implica que su soberanía, y se armó un lío bárbaro y Macedonia aceptó llamarse la República Libre de Macedonia. Y así se llama, FYR para todos los que... Antigua Yugoslavia, es decir, tenía un título gigante, todo porque no le permitaban usar la palabra Macedonia. Así que nada de llamar Macedonia de frutas, ensalada de frutas de ahora en más. Vamos a escuchar la canción. Dale, vamos. Muki Tenenbaum es el observador internacional. De lunes a viernes, recorre con sus análisis y reseñas los aconteceres y devenires del mundo, en exclusiva para Radio High. El Observador Internacional, de lunes a viernes, de 7 a 8, por Radio High. Un espacio en el cual Muki Tenenbaum, desde algún lugar en el planeta, analiza las realidades y desafíos del mundo contemporáneo. Ne me quitte pas. A mí me gustó la canción. No Bueno. sé la voz me pareció extraña, pero sí el estilo me gustó. El estilo es distinto, canta en serbo-croata, como la misma que cantó la de Bosnia también. El Claro. serbo-croata es el idioma que se hablaba en toda Yugoslavia. Esto es lo que básicamente tenían en común, hablando de idiomas, todo ese grupo de repúblicas, ¿sí? Es decir, desde Eslovaquia. En Eslovaquia se habla del eslovaco, que es un idioma, perdón, en Eslovenia se habla el esloveno, que es un idioma un poco distinto, pero el resto hablan el serbo-croata, que se escribe en Serbia con las letras rusas, las letras cirílicas, y en Croacia con letras latinas, el mismo idioma. Ah, bueno. Es interesante los idiomas que son escritos en dos alfabetos distintos. Y bueno, a ver, lo que los separa en muchos casos es la religión. Los croatas son católicos y los serbios, así como los macedonios, los montenegrinos, son ortodoxos, lo que se llama griegos ortodoxos. Es interesante Sí. porque, perdón. No, sí, no, decime. que con Ezequiel tenemos una consulta. ¿Por qué se separó Yugoslavia? No entendemos. El tema es muy Es interesante. largo. Primero porque la pregunta es muy interesante. Vamos a la parte histórica, les cuento. Yugoslavia nace después de la Primera Guerra Mundial. Antes de eso, Serbia pertenecía al Imperio Austrohúngaro, es decir, no fueron nunca independientes estas repúblicas y pertenecían a imperios, ¿sí? Sea el Imperio de Austrohúngaro, en muchos casos, en otros al Imperio Otomano. Y eran provincias. Cuando termina la Primera Guerra Mundial, Turquía y Austria pierden, tanto el Imperio Austrohúngaro como el Imperio Otomano pierden la guerra, les arrancan esos territorios y les ponen un rey
que era básicamente el rey de Serbia, y se formaron Yugoslavia. Después de la Segunda Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial, las distintas partes de Yugoslavia se alinearon contra o a favor de los nazis. Entonces vos tenías a los croatas del lado de los nazis. De hecho, los campos de concentración, varios de ellos eran en Croacia. Los croatas eran guardias, junto con los ucranianos, fueron guardias especialmente crueles dentro de los campos de concentración y los guetos. Y tenían el grupo que se llamaba Ustaša. Los Ustaša, que eran los nacionalistas croatas, eran iguales que los nazis. También se apoyaban a los nazis los musulmanes de Bosnia y de la provincia de Kosovo en Serbia. Ellos también apoyaban a los nazis. Los eslovenos también apoyaban a los nazis, mientras que los serbios, los macedonios, los montenegrinos salieron en contra de los nazis y formaban un grupo llamado los Chetniks. Eso fue durante la Segunda Guerra Mundial, y hasta que apareció un señor llamado Tito, sí. Tito de apellido, no, sí. no Tito González. Ah. Sí. Joseph Broz Tito se llamaba, un genio, un tipo fuera de serie, brillante. La verdad que podemos hablar de Tito mucho tiempo. Tito era comunista, y forma una guerrilla y logra expulsar a los alemanes de Yugoslavia. El único caso en el cual un movimiento guerrillero logró vencer a los nazis. Los nazis se tuvieron que ir, se tuvieron que escapar. Ellos era un general brillante, y luego, cuando termina la Segunda Guerra, toda Yugoslavia queda bajo Tito. Y Tito, que es croata, pero que era proserbio en su mirada, porque recordemos, los serbios eran antinazis y él era antinazi también, y de hecho empieza a perseguir a los croatas con mucha furia. Muchos croatas escapan de Croacia, muchos en Argentina. En Argentina hay muchos croatas escapados de la época de Tito, sí. Y también los hay en Canadá. Yo fui a un colegio croata. ¿Ah, sí? Sí. Católico, ¿no? Católico y croata, sí. Y croata, sí. Bueno, no se puede decir que todos los croatas, o empezar a acusar a los croatas porque los croatas en la Segunda Guerra Mundial apoyaban a los nazis. Claro. En la Argentina hubo de todo. Sí. Y no se puede criminalizar un pueblo, pero había un porcentaje muy alto de los croatas que participaron en la Shoah, en el Holocausto. Vuelvo a repetir, no tiene nada que ver una cosa con la otra, pero es así. Y Tito forma un gobierno, y Stalin, que estaba en la Unión Soviética, que había tomado ya control de todos los países del este de Europa, es decir, Polonia, Bulgaria, Rumania, Ucrania, Bielorrusia, Alemania Oriental. Cuando trató de que Yugoslavia caiga, seguir a Stalin, Tito lo mandó a freír churros y se mantuvo como un comunista independiente. Esto no era menor porque, por ejemplo, a diferencia de todo el resto de los países comunistas, cualquier yugoslavo podía salir de Yugoslavia a trabajar afuera, cosa que no podían hacer ninguno de los otros bajo la órbita soviética. Y se mantuvo, y básicamente hubo una organización que todavía existe, pero que hoy nadie le da bola, que se llama Organización de Países No Alineados. Es decir, que no estaban alineados ni con Estados Unidos ni con la Unión Soviética. La funda Tito junto con Nasser en Egipto e Indira Gandhi en la India. Los tres fundan ese movimiento muy grande, y bueno, y esto se mantiene hasta su muerte. Él muere en el 87, asume su segundo, que era Milosevic. Cuando caen todos los países comunistas, los regímenes comunistas caen uno atrás del otro en el 89 con la caída del muro de Berlín, también se desarma Yugoslavia, pero a diferencia del resto, empieza una guerra civil. Y una guerra civil terrible, en donde era todos contra todos. Primero fue el Estado yugoslavo, que se desmoronó, y después era Serbia contra Croacia, Serbia, Croacia y los musulmanes de Bosnia, en una guerra tripartita entre tres partes que se mataban entre ellos. Hubo muchísimas matanzas, fue terrible la guerra. Los croatas y los serbios se odian hace 700 años y le dieron con todo en una guerra del principio de los años 90 que fue terrible. Después pasó lo de Bosnia, después hubo la separación de Kosovo, pero la división ocurrió porque realmente no eran pueblos que querían vivir juntos. No tienen la misma religión, lo único que los une es el idioma, y los separa muchos años de mucha bronca. Con los musulmanes hay bronca por la época del Imperio Otomano, que mató por también muchos serbios,
Y además la religión muy metida en esta historia, muy metida, y por supuesto la historia de los nazis y de la época de los nazis, que por supuesto nadie se la olvida, porque los croatas mataban serbios que los consideraban no arios, todo el tema de los arios, ¿no? Sí. Creo que expliqué bastante. Sí. No sé si se entendió todo, sí, lo hice rápido, pero básicamente entonces Yugoslavia se desarma porque el armado fue artificial, porque el armaron después de la Primera Guerra Mundial para sacarle los territorios a los distintos imperios. Y los juntaron todos juntos y bueno, no aguantó mucho eso. Y luego la Segunda Guerra, y luego el hecho que el gobierno era una dictadura, sí, Tito no era... recomiendo mucho ver una película de Kusturica, que él mismo es un bosnio que vive en Serbia, que se llama Underground. Una película excelente, y en Underground empieza la película y termina la película con la misma oración: había una vez un país que se llamaba Yugoslavia. Vale mucho la pena ver esa película, mucho, de Kusturica, encuéntrenla. Underground es fuera de serie. Muy bien. Así que bueno, le preguntaron, dice, ¿quién tiene alguna pregunta más? No, por ahora no. No tiene preguntas. ¿Y vos tenés preguntas? No, ninguna. No. Entonces vamos a respuestas. A las preguntas no preguntadas. Vamos a la respuesta. Hay una historia en Brasil, que Brasil acaba de anunciar algo que estaba prohibido hasta ahora, y es que está permitido para extranjeros comprar tierras en Brasil. Brasil tiene una ley que prohíbe a extranjeros comprar tierras. Mira. Algunas excepciones, pero no es el único país que lo tiene. Suiza también lo tiene, Dinamarca también lo tiene. No es una excepción. Argentina lo tiene en algunas zonas, ¿sí? Las zonas limítrofes, extranjeros no pueden comprar tierras. Y en Brasil, pero en Brasil hay una situación y ahora permite a extranjeros, porque como Brasil está muerta económicamente, permite todo. Necesita que venga guita, ¿viste? Entonces vendo tierra, aparte no es que se lleva la tierra a algún lado. Claro. La tierra se queda ahí, el terreno. Queda ahí, sí, el patrimonio nacional, como dirían. Pero en Brasil hay una situación muy curiosa para mí, y es que el 1% de la población es dueño de la mitad de las tierras. Ahora, es el concepto, que yo no creo que vos lo conozcas, y Luis no está hoy para comentarlo, que es el concepto del latifundio. El latifundio es básicamente eso, que la cantidad inmensa de tierras que tiene un solo dueño, claro, y que los otros trabajan para él, etcétera. Es una mirada. Sí, estamos viviendo en otro mundo hoy, sí, hablar de latifundios en el siglo XXI es un poquito anacrónico, pero además, a ver, yo no entiendo la historia de que un país no deje que se vendan sus tierras a extranjeros. Si para entrar al país, para inmigrar, necesitas pasar por determinadas reglas, ¿a vos te importa si el dueño, el que se llama Franklin y vive en Estados Unidos, o no sé, o Mitterrand y vive en Francia, o es un tipo de Argentina? ¿Qué te importa vos de dónde es el tipo? La tierra, vos, ¿qué te importa de quién es? Lo importante es que vos tengas posibilidad de decidir y limitar la inmigración. Y entonces la tierra puede ser tuya, pero solamente para ganar dinero de la tierra, como de cualquier otro objeto de producción. Como decir, no puede comprar una fábrica, no puede comprar, claro, un auto. No sé, un auto o cualquier cosa. Que extranjeros compren lo que quieran. Cuanto más compran en tu país, mejor para vos. Tal cual. Más plata entra. Y como igual la gente se cobran impuestos al comprar, al vender, al tener, sí, todo el tipo de impuestos, ¿no? Sí. Además es buena guita. Sí, entonces, además lo están comprando, no te lo están usurpando. Están pagando. Exactamente. Y vos siempre tenés la posibilidad, si algún día pasa algo muy importante a nivel de seguridad, que creo que no va a pasar, siempre lo podés nacionalizar la tierra, claro. De hecho se ha hecho muchas veces. Pero la prohibición de extranjero compre tierra, la verdad, es anacrónica, y en un mundo donde hay tanta competencia económica, ¿viste? Sí. Pero bueno, la van a quitar esa prohibición ahora. Sí. La van a quitar. En Brasil la levantaron. En Argentina no sé. Claro. Argentina no sé. Bueno, ¿vamos a escuchar nuestra tanda? Dale, vamos. Una reflexión, un análisis y ahora una tanda. Luego seguimos con El Observador Internacional. Todas las mañanas y de 7 a 8, Muki Tenenbaum es El Observador Internacional. Viajero incansable, cada mañana hace un stop en su deriva para compartir sus impresiones y análisis de la realidad mundial con el oyente de Radio High.
La columna de Tati. Qué genial, me encanta, me encanta. Sale bien, ¿no? Muy bien, sí, viste que Luis dijo, hay que hacerlo en vivo. Hay que hacerlo en vivo. Queda Ya lo mejor. estoy haciendo, yo hago lo que dice Luis. Muy bien. Bueno, hoy Dale. voy a contar 10 maneras que tenían nuestros antepasados, pero antepasados muy antepasados, para drogarse. Antes de contar, son 10, pero voy a contar 5 y mañana cuento las otras 5. Pero antes quiero Dale. darte algunos datos, como por ejemplo, hay un botánico y filósofo muy conocido llamado Terence McKenna que postuló en su momento que los hongos que contienen psilocibina Así es. pudieron haber estimulado la evolución final de nuestro cerebro. Es decir, que gracias a ellos tenemos el cerebro que tenemos. Ayudaron a la evolución. Otro dato, los granos de mescalina se encontraron en Perú en el año 9000 a.C. Y el efecto que tiene este grano que se encuentra en un cactus es un efecto que comienza a partir de la media hora o de las 2 horas luego de haber consumido este material. Y en el sentido indioamericano, la persona con este grano limpia todo su cuerpo. Es algo así como que te agarra una resaca muy, muy zarpada. Entonces limpias todo tu cuerpo y estás completamente libre de toxinas para empezar tu viaje ancestral. Lo que estás hablando es el ayahuasca. Es bueno, el ayahuasca. El ayahuasca, que por supuesto contiene, que viene del mezcal, del cactus, Del en cactus. México, ¿no? Del cual también se hace, del mezcal se hace también la tequila. Ajá. Con efectos muy distintos. Pero lo que pasa con el ayahuasca, todos los que hacen ayahuasca, en muchos lugares está permitido, es legal. Sí. Se considera en Estados Unidos, por ejemplo, es legal. El ayahuasca lo que piensa la gente es vomita. Claro, exacto. Vomita como loco y entonces después tiene alucinaciones. Tal cual. Pero Alucinaciones no de por colores. vomitar, no por vomitar. Sí, no. A ver, la gente va a empezar a ponerse dedos para ver No, si por tiene favor, no. alucinación. Bueno, y a Bueno, diferencia de dale, las contanos, culturas modernas, Sí. todos estos fármacos o estas drogas no estaban prohibidas en la sociedad primitiva, sino que todo lo contrario, eran parte de los rituales religiosos y sociales e incluso formaban parte de la vida social de las personas. Es como que reunía a la gente, estaba muy lejos de lo que se entiende ahora como droga prohibición en muchos países, ¿no? Voy a contarte... Pero hoy Sí. la droga en general se usa socialmente. Es Sí. decir, la marihuana ni que hablar, el éxtasis ni que hablar, y incluso la cocaína misma se usa. Bueno, hay por supuesto usuarios que lo usan solo, pero en general se usa socialmente, ¿no? Claro, es verdad, es como una comunicación, no sé, una especie de Una vínculo lubricación social, así lo llamaban al alcohol, que es otra droga que se usa socialmente. Tal cual, exacto. Perdón, pero sigo con mucha tos. Estoy hace un mes me enfermé, pero bueno. Voy a contarte el primer fármaco que se utilizaba en nuestros antepasados. Es difícil el nombre. Anadenantera, que es el grano del DMT y es similar a la ayahuasca, lo que vos contabas. La mayoría de la gente conoce la ayahuasca, ¿no? Que es el antiguo brebaje que sale de la selva, del Amazonas, bueno. El ayahuasca no es el único cóctel orgánico y muy potente que utilizaban en su momento, sino que también existe este fármaco denominado anadenantera que tiene lo mismo que tiene la ayahuasca, el DMT, que es un psicodélico con una larga tradición en este continente americano. Es una especie de un frijol. psicofármaco, sí. Sí. Quiero explicar un poco sobre el DMT. El DMT hay Sí. muy buen documental que habla inglés, está en inglés desgraciadamente, sobre el DMT, también llamado DMT, la molécula de Dios. Ajá. Y es gente que después de eso empieza a creer en Dios o tiene una situación espiritual muy especial, etcétera, y se ven desde afuera. Es decir, lo especial del DMT es que hay como lo que relatan la gente que usó DMT, tanto en ayahuasca como en DMT directo, es la sensación de verse desde afuera y de hablar con la naturaleza, de ser parte de la naturaleza. Ah, mira, yo sueño con DMT entonces, porque siempre me veo desde afuera. Mira vos. Bueno, es un frijol. Bueno, ¿ya llegó la policía ahí para llevarte? ¿No? No, encima que estoy sola, hoy no se lo pueden llevar a Luis. Bueno, es un frijol que se seca, se tritura y se hace un tabaco. Básicamente se lo fuma, digamos. Exacto. El segundo segundo fármaco dale. se llama el belenio, que, bueno, es similar a los hongos mágicos. Generalmente uno conoce el hongo mágico. Bueno, no es el único alucinógeno consumido, por ejemplo, por la gente de Eurasia,
sino que esta gente también consume el belenio negro, que es una planta venenosa, así que hay que utilizarlo con precaución, y se utilizaba como protoanalgésico. Era un sedante muy potente. Era fácil de encontrar en el bosque, entonces la gente lo consumía tanto como medicinal y como alucinógeno. Pero te digo... ¿Hace cuánto tiempo? ¿Tenés la fecha? No tengo la fecha, no, en este no tengo la fecha. Pero sí dice que, por ejemplo, muchos estudiosos sostienen que Shakespeare... cuando escribe La muerte de Hamlet, cree que se fue asesinado con el belenio. En el oído, cuando le ponen las gotas en el oído. Exacto, creen que es una alta dosis de belenio porque causa la muerte. Es un analgésico, pero si te pasa de mambo, bueno, te vas para el otro lado. El tercer fármaco, la belladona. Veladona. En italiano. Esto deberemos decir. Dicen sobre la veladona que es una palabra muy especial porque en italiano quiere decir mujer linda y en inglés quiere decir veneno. Bueno. Y dice, mira cómo se parecen el italiano y el inglés. No le digas esto a un inglés entonces. Bueno, tiene mucho que ver entonces lo que estás diciendo, la traducción, porque esto cuenta que, ¿viste las brujas de Halloween que siempre están arriba de una escoba? Sí. Bueno, surge de esto. Porque en la antigüedad, los chamanes que eran femeninos en la Edad Media, que después fueron bautizadas como brujas, lo que hacían eran, usaban la veladona, que se hacía como una pomada, la ponían en los palos, ya sea una escoba o un palo simplemente, y se lo frotaban en las mucosas de la vagina. Y esto les permitía volar. Bueno, obviamente la sensación, no es que volaban. Entonces, a partir de esto surge la idea o la figura de la bruja con la escoba, porque utilizaban este producto. ¡Qué interesante! Y se lo frotaban. Entonces, uno de los principales ingredientes que tenía la veladona era como una especie de pomada alucinógena. Sí, porque la planta de veladona tiene alucinógenos. Entonces, al frotárselo, ellas creían que volaban. Y por eso la idea de la escoba vuela. Muy interesante. Surgió de un fármaco. No lo puedo creer. La cuarta droga que utilizaban, el LSD. El conocido LSD, bueno, aparentemente hay muchas teorías que sostienen que ya existía en la antigua Grecia, o en Atenas, mejor dicho, en la época de Pericles. Es decir, la élite de los amigos de Pericles se juntaban y hacían rituales muy importantes y consumían el LSD. Es decir, eran ritos de iniciación en los misterios de Eleusis. Eleusis, sí. Los jóvenes griegos se bañaban, ayunaban, recitaban textos, bueno, hacían todo como un rito y consumían el LSD. Era una bebida, en este caso lo bebían, alucinógena. Y el hongo del centeno, que contiene... Mira, esto es muy difícil, pero te lo voy a leer tal cual. El hongo del centeno contiene el alcoide psicoactivo lisérgico. Alcaloide, sí. Alcaloide. Entonces eso es lo que produce es el ácido lisérgico, que vos sabés que quien lo descubrió estaba buscando una pastilla para el dolor de cabeza. Sí. Y se encontró con eso. Te parte la... Sí. Bueno, bien. Bueno, ¿y cuál es el quinto? Y el último es la nuez de Betel, que era muy popular en Asia. Y lo que sigue siendo, ¿eh? Sigue siendo. Yo la veo, sí, en todos lados. Mirá. Nuez de Betel. Bueno, lo que es, lo mastican, exacto. La mastican, sí, trae cáncer de lengua. Sí, tal cual, había leído eso. Bueno, es la semilla de areca, comúnmente conocido como nuez de Betel. Es un fruto seco que se cosecha de la palma de areca y se mastica porque tiene propiedades, estimulantes. Durante siglos, los marineros europeos lo trajeron a Europa, es decir, desde Asia se lo llevaron a Europa durante el Renacimiento y como que se empezó a popularizar por el resto del mundo. Y según otro artículo que leí, es utilizada por casi 1/10 parte de la población mundial. Así es. Muchísimo. En Asia lo ves todo el tiempo. Y lo que hacen, ¿viste cómo se mastica tabaco y la gente escupe? Sí. Bueno, ellos también escupen de color rojo, la escupida. Parece sangre. Claro. La nuez de Betel es roja. Y por último y es un estimulante, es como la Sí, coca. A ver, tal cual. mira, ¿viste? Más que menos es como la coca. Sí. Pero hay un problema se sabe hoy que trae cáncer de lengua. Sí, genera muerte temprana. 10% de la población, a ver, hay 8.000 millones de personas, Sí. quiere decir que estás hablando de 800 millones, quiere decir que estás hablando de la población de Estados Unidos 2 veces y media. Ay, o la población de Argentina, 20 veces la población de Argentina. No es muchísimo. Así que, y esos son los que comen, y si no son los chicos chiquitos no comen eso, así que son solo adultos, ¿no? Terrible.
Así que bueno, nos vamos mañana entonces. sigo con las otras 5. Sí, seguimos la otra. Entonces, mañana es parte 2. Parte 2, Parte sí. 1. Y las Continuará. otras 5 son mejores todavía que las primeras 5. Son ¿no es más cierto? fuertes. Siempre son mejores. Siempre. Vamos a escuchar la canción de Irlanda, que ganó la Eurovisión 3 veces, pero que desde entonces no la pega una. Vamos. Vamos. De lunes a viernes, Muki Tenenbaum es El Observador Internacional por Radio High. Viajero incansable. Cada mañana hace un stop en su deriva para compartir sus impresiones y análisis de la realidad mundial con el oyente de Radio High. Ne me quitte pas. Analizamos la canción con Ezequiel y sacamos la conclusión que es tipo un rock Disney esto. Rock Disney. Sí, las películas de Disney que hacen rock, es eso. Bueno, ok. Nos falta Luis para que Claro, nos diga por algo eso. sobre la canción. Ahora sentimos la falta de Luis, ¿no? ¿Viste? Yo cuando dije voy a hablar de las drogas y cuando me enteré que no estaba Luis dije, ay, no va a ser lo mismo mi columna. Porque faltan sus... Bueno, mañana están los otros 5 y siempre le podés mandar tu primer columna para que la escuches y Sí, venga le voy a preparado contar. para comentar. Vamos a hablar ahora de algo que pasó en Japón, que yo lo pensé para poner el viernes como tema curioso, pero la verdad que es tan fuerte que decidí hablar del tema hoy. Ayer salieron una pareja japonesa con un chico a pasear con su hijo de 7 años por el bosque. Ajá. El nene se portó mal, los padres le dijeron, así te quedás acá. Y ahora te quedás acá castigado. Y se fueron. Cuando volvieron a los pocos minutos, el chico no estaba más. Ay, Dios. Y no, nadie lo encuentra. No. Como castigo te voy a decir, es un poquito... la verdad que a veces el castigo corporal, al cual yo no estoy de acuerdo, Sí. sino que era que yo estoy de acuerdo, Sí, sí. tampoco nada así, no se puede ni dar un empujón, un pellizcón o algo alguna vez cuando querés decir algo muy específico, algo, pero hay castigos que no son corporales, que son más terribles, dejar a un chico solo en un bosque, ¿Vos leíste Hansel y Gretel? claro. Bueno, es lo mismo, no puede ser. Sí, pero aparte es en vergüenza. Japón, viste, además. Es un país civilizado, Sí. si hay civilización es Japón. Que la gente que se te ocurra dejar a un chico solo de 7 años en un bosque como castigo. Qué maldad. Sí, me parece que no entiende mucho la educación. Pero bueno, yo una vez escuché de alguien que dijo que Dios fue un tonto porque cuando decidió crear al hombre, después no patentó su invención y ahora cualquiera lo puede hacer. Ahora cualquiera puede tener hijos. Claro, y sí. Sí, se nota que en algunos casos. Bueno, y vamos a pasar a hablar de un país que muy poco hablamos acá o nunca, que es Gambia. Gambia es un paisito chiquitito en África. Vieron que África es como, tiene como una panza muy grande, ¿no? O, no sé, un pecho muy grande, como tetas. ¿sí? Ajá. Yo quiero mirarlo así, ¿no? Esa cosa que sale hacia afuera, ¿no? De África, ¿viste? Que después se achica. Y en esa panza, en ese punto, hay un país que se llama Gambia, que está rodeado 100% por otro país mucho más conocido que es Senegal. Bueno, en Gambia es un país musulmán, hay un primer ministro, hay un dictador, que parece cada vez más loco. Y el señor el Amnesty International y varios otros lo llamaron que es un dictador. Y él dijo, estoy orgulloso de ser llamado dictador. Oh. Es un orgullo para mí. Eso es lo que este país necesita, un dictador. Pero no termina ahí. Resulta que muchas personas que la policía secreta de él interrogó murieron en interrogatorio. Cosa que, por supuesto, si torturan mucho, pasa eso. Y la respuesta de él fue, es cierto. Yo nunca escuché eso, ¿eh? La verdad que siempre se niega, se dice, Sí, no, sí, es sí. mentira. Me sacaron cuento, de contexto. ¿viste? Cualquier cosa, ¿sí? Pero no. Acá, los tipos, el tipo dice, pasa. A veces los interrogatorios muere gente. ¿Y qué va a hacer? Pasa. Es Bueno. normal. Así son sus palabras. Es normal. Así que yo creo que de este hombre vamos a seguir escuchando porque claramente son los locos que andan dando vuelta por ahí. Algunos son electos como Roberto Duterte y otros son dictadores, como el presidente de Gambia. Y nos vamos a una cosa que yo tenía que haber empezado quizás más cerca de ahí, pero es que la noticia se vuelve a repetir.
Ayer se ahogaron 700 personas en el Mediterráneo tratando de llegar a Italia. Pero es cierto también que este fin de semana llegaron 12.000 personas a Italia, refugiados. Así que taparon un agujero, ¿viste? Y se abrió otro. Viste que la frazada es corta. Claro. O te tapas los pies o te tapas el cuerpo. Sí. Una de dos. No funciona, no anda, no hay como cerrar el Mediterráneo. Y el problema es siempre el mismo. El problema es que vienen los refugiados y bueno, una vez que ya están ahí, la gente, esto implica que muchos otros tratan de llegar. Y ayer se ahogaron 700 personas. Y medio pasó desapercibido de la prensa, salió, viste un ratito y pasaron ya a otro tema, porque el tema medio ya no es noticia. Claro. Cuando nos estamos acostumbrando a lo que, yo vuelvo a repetir, a mí no me hace ninguna gracia que se ahoguen 700 personas, pero claramente la política europea de decir, vengan, que les damos asilo, es una mala idea, es una muy mala idea. Yo entiendo de que todos queremos ayudar países con asilo. La solución no puede pasar por ahí, porque la gente se va a ahogar. O le mandás un barco y los traes. Tal cual, iba a decir eso. O le mandás un barco y los traes, o le decís que no, que cuando llegan los fletás de vuelta. Sí. Chau. Una de dos. Y salís de la Convención Mundial de Refugiados y decís, yo no los recibo a refugiados. Pero Europa está muy perdida. Está muy perdida y estos son los ascensos de los nacionalistas en Austria, que casi por 30.000 votos no ganó el candidato fascista. Trump, que sigue liderando ahora ya en las encuestas en Estados Unidos en general. Esto va a seguir pasando porque el buenismo, como yo lo llamo el buenismo, es una política, no es una política, es una intención. Y si detrás de eso no hay organización, no hay algo que yo quiero hacer, ¿cuál es el plan? Ya está, ya llegaron, ¿y ahora haces con ellos qué? Si no hay trabajo en Europa, si Europa tiene un problema de desempleo grave, no entendí. Más gente para que lo mantenga la seguridad social, más gente que va a tener que laburar, que le van a sacar más impuestos para mantener más gente. Eso no va a terminar bien. En Suiza tiene un sistema de que cuando llegan refugiados y los aceptan, los distribuyen proporcionalmente a las poblaciones que hay, pueblos y ciudades, ¿sí? Sí. Entonces, si llegan 10.000, Zurich, que es la ciudad más grande, supongo recibirá 1.000, Ginebra, que le sigue, recibirá 900, y así van bajando hasta que los pueblitos chicos. Hay un pueblo en Suiza que tiene 2.200 personas. Ese pueblo tiene 300 millonarios viviendo en ese pueblo. Es un pueblo muy rico en Suiza. Mira. Y Suiza, para obligar a los pueblos a recibir los refugiados, les dice, si no, tenés que pagar una multa de $250.000 por cada refugiado que no tomás. Ah, bueno. Y lo pagaron. Bueno, los pobladores hicieron una vaquita, sí, como se dice, y lo garparon. Y así no tienen refugiados. Eso se explica, miren, los refugiados se van a sentir incómodos, acá la gente es muy rica. Van a ver nuestros superautos, nuestras supercasas. Sí, no tienen, valet parking, podrían ser valet parking, pero no saben manejar. No, claro. Mirá, es de película. Sí. Bueno, y esto es lo que va a seguir ocurriendo, es decir, vengan pero no acá. ¿Sí? Es siempre la misma historia. Que vengan, bueno, llévatelos a tu casa. Todos los tipos activistas, estos que yo escuché, los grandes políticos, no tiene un solo refugiado viviendo en su casa. Es muy fácil, estoy seguro que todos tienen casa, departamento, bueno, una pieza para un refugiado, ¿no? Sí, es verdad, es como si tu mamá invita a alguien y te lo mete en tu pieza, ¿no? Mamá que duerma con vos, ¿qué me lo metes a mí? Claro, sí, vos sos la buena y no me la banco yo. Eso me ha pasado. Claro. Así que me suena mucho eso. Y el tema de los refugiados, volvemos a hablar del mismo tema, siempre desde otro ángulo, y siempre vemos otro comportamiento. No hay política, no hay ideas, la gente habla de... Porque cuando un refugiado aparece en el diario, es datos, es información. Sí. Cuando el señor tiene un nombre y un apellido, que tiene cada uno de ellos un nombre y un apellido, hay una vida, y ya viene a estar con vos, pará, no, bueno, yo pensaba que iba a venir, pero se iba a... de paso. No sé qué piensa la gente, yo creo que la gente ni piensa. Bueno, nos quedaron una punta de noticias para contar y sin tiempo, como siempre, va. Siempre, bueno, será hasta mañana entonces, sí. Pero mañana para escuchar la segunda parte de las drogas ancestrales. Sí.
y esperemos tenerlo a Luis con nosotros. Esperemos, sí, sí. Si no, le voy a dar un par de medicamento artesanal también para que se tome. Viste que te podés tomar. De estos claro, que estuviste hablando, de los estos, primeros 5, ¿no? Tal cual. Hay algunos que te ayudan, son farmacéuticos, así que le voy a pasar el dato. Son farmacéuticos, sí. Bueno, hasta mañana. Hasta mañana, Muki. Hasta mañana, Muki. Hasta mañana, oyentes. En 23 horas regresa El Observador Internacional.